A la hora de definir emigrar a un país siempre surge la duda de qué país es mejor, qué país conviene más. Y en este video vamos a hablar de dos países muy importantes, de dos grandes países que son muy atractivos a considerar a la hora de emigrar. Vamos a hablar por un lado de España y de Estados Unidos. ¿Qué país es mejor? ¿Qué país conviene? Vamos a hablar de distintos factores como la asistencia sanitaria, la educación, posibilidades laborales, calidad de vida, costo de vida y un montón de factores más. Vamos a hablar de 10 factores en total donde los vamos a comparar uno a uno para ver qué país es mejor, si Estados Unidos o España. Así que si te interesa este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando hay nuevo contenido en el canal, que todos los días subo nuevos videos sobre cómo emigrar de Latinoamérica, así que estoy segura que alguna idea, alguna opción te va a interesar. Ahora sí, vamos a empezar con el video. En este video compiten dos grandes países, Estados Unidos y España. Son dos países muy deseados por todos los inmigrantes cuando uno piensa en buscar mejor vida, una mejor calidad, un mejor futuro. Son los dos países que siempre se consideran, Estados Unidos o España. Pero ¿cuál es el que más conviene? ¿Cuál es el mejor? Vamos a empezar hablando por las posibilidades laborales y los salarios. Y en este caso tenemos que mencionar que obviamente las oportunidades laborales son mucho mayores en Estados Unidos. Estados Unidos, para empezar, es un país inmenso, es un país enorme, donde abundan las posibilidades laborales, hay trabajo para todo. Estados Unidos es un país con una economía muy fuerte en muchas áreas, en muchos sectores, y eso hace que haya muchísimas posibilidades laborales en distintas áreas. Lo cierto es que también los salarios son mucho más altos que en España, donde por supuesto los salarios aproximados son de 1.000 euros al mes y donde muchas veces cuesta conseguir trabajo. Obviamente dependiendo del sector, del área, de la profesión, de la experiencia, de un montón de factores, pero lo cierto es que en posibilidades laborales siempre gana Estados Unidos. Pero otro tema que hay que tener en cuenta son las condiciones laborales. A la hora de hablar del empleo, todo esto suma, todo esto cuenta, y lo cierto es que en Estados Unidos se vive para trabajar. Todo el mundo gana más, pero también trabaja más. Las condiciones laborales en muchas ocasiones, y obviamente cada experiencia es completamente distinta, pero lo cierto es que en Estados Unidos es mucho más estresante, es mucho más demandante, y si uno quiere tener un buen salario y ganar mucho más, tiene que trabajar mucho más. No se respeta tanto o no hay un buen balance entre vida familiar, tiempo libre y trabajo. Se trabaja mucho. En España lo cierto es que los salarios son más bajos, las posibilidades laborales son más bajas, pero en España con un salario se vive bien y además hay un buen balance entre el tiempo libre y la familia y el trabajo, con lo cual la gente que trabaja en España trabaja muy relajada y de esa forma también disfruta muchísimo del tiempo libre. En España son muy conocidas las tapas, los españoles disfrutan muchísimo de terminar de trabajar, irse por unas tapas con amigos, por unas cañas, como lo llaman allá. Entonces disfrutan mucho del tiempo libre, de las amistades, de la familia. Eso en Estados Unidos es bastante más complicado. Ese tiempo libre no abunda comparado con España. Segundo factor a considerar es la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria en Estados Unidos y en España es completamente distinto. Empezando por en Estados Unidos, la asistencia sanitaria es realmente muy costosa. Todo el mundo está obligado a pagar un seguro médico y los seguros médicos son muy costosos también. De hecho, aún teniendo un seguro médico, no te cubren absolutamente todo. Con lo cual, si tenés que acceder a algún estudio en específico o algún problema médico en específico, es muy posible que tengas que pagar un extra, además del seguro privado que pagas mes a mes. En España, sin embargo, la salud es pública, la asistencia sanitaria en España es pública, de excelente calidad.
Si vos querés, podés tener nada más que asistencia pública, es decir, sin necesidad de pagar un seguro médico privado. Todo está cubierto por la asistencia sanitaria pública. De hecho, es muy buena, es de excelente calidad. Un detalle a destacar, obviamente no es gratuita, es pública pero no es gratuita, se paga de la nómina. Lo bueno es que, como te decía, no estás obligado a pagar un seguro médico. Si querés además pagar un seguro médico, además de la asistencia sanitaria pública, podés hacerlo, no son costosos y te cubren absolutamente todo. Lo que no es igual en Estados Unidos, donde la gente realmente muchas veces se endeuda para tener que pagar la asistencia médica. Mucha gente incluso, y eso lo ven en películas, lo ven en la vida real, si conocen gente que viva en Estados Unidos se los va a saber decir. Mucha gente se endeuda y llega al punto de no acceder a la asistencia médica, de no ir, de no visitar al médico por una cuestión de no tener el dinero para poder pagar el médico. Así que, bueno, la diferencia es bastante notoria. Tercer factor a considerar son las posibilidades migratorias, las facilidades o no migratorias. Y esto es un tema muy importante, porque muchísimas personas eligen o desean emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es que emigrar a Estados Unidos es bastante complicado. Es muy difícil conseguir una residencia, obviamente si no es que alguna empresa americana de Estados Unidos te lleve a Estados Unidos con un contrato laboral, que de esa forma yo sí conozco gente que haya emigrado a Estados Unidos, de hecho conozco bastante, como personal altamente calificado y que la empresa se lo llevó. De lo contrario, si vos no sos un personal altamente calificado, no tenés contacto con empresas de Estados Unidos y por tus propios medios querés emigrar a Estados Unidos, es muy difícil y puede llegar a ser muy costoso, porque vas a necesitar abogados, vas a necesitar asesores migratorios y vas a tener que pagar sumas de dinero muy elevadas para tratar de conseguir un permiso de residencia sin tener la garantía de que efectivamente lo vas a conseguir. Sin embargo, en España es completamente diferente. España cada vez tiene más posibilidades, visados y permisos de residencia para gente no comunitaria, para extranjeros, a través de la visa no lucrativa, a través de la visa de estudios, que es de las más económicas, la visa de nómada digitales, la visa ahora Working Holiday, distintos visados que te permiten emigrar a España de una manera mucho más fácil y no tan costosa. Por otro lado, lo cierto es que muchas personas en Latinoamérica tienen la suerte de poder contar con una doble ciudadanía, argentina, peruana, venezolana, colombiana y doble ciudadanía europea, lo que te facilita ese proceso migratorio porque ya contando con una doble ciudadanía de algún país de la Comunidad Europea, tenés las puertas completamente abiertas en España. Así que como ven, este factor es bastante más favorable en España que en Estados Unidos. Por otro lado, otro factor muy importante a considerar es el tema del idioma. Muchas personas eligen España por una razón obvia, que es el idioma español, lo que hace que sea mucho más fácil y más posible para aquellas personas que no hablan el inglés. Y ahora me van a decir, Aye, en Estados Unidos hay zonas donde tampoco hablan inglés, como por ejemplo Florida, Miami. En toda esa región hay muchísimas personas que no hablan inglés. Lo cierto es que yo conozco gente que vivió años en Estados Unidos, en Miami precisamente, sin hablar una sola palabra en inglés. De hecho, después de años de vivir en Miami, jamás aprendieron a hablar en inglés. Pero lo cierto es que no es posible para todo el mundo. La región, la zona de Florida es de las zonas más costosas, es bastante caro acceder a vivir ahí. Miami es bastante costoso y además, sumado a lo difícil que es poder vivir en Estados Unidos, esto hace que sea bastante complicado para muchos. Y ni hablar si no tenés la posibilidad de acceder a zonas como Miami, Florida o emigrás con una visa de trabajo y no hablas inglés, o tenés la posibilidad incluso de una visa de trabajo y no hablas inglés, emigrar a Estados Unidos puede ser un dolor de cabeza.
Otro factor muy importante a considerar también es el transporte público, y en esto también gana España. Como sabemos, España tiene una red de transporte público excelente. España está muy bien conectada, no tiene cancelaciones, no tiene delays, está muy bien conectado, y realmente pueblos o ciudades pequeñitos están bien, tienen buen acceso en transporte público, están bien conectados. Entonces eso hace que puedas moverte y viajar por España completamente a través del transporte público. Obviamente mucha gente tiene coche, tiene auto privado, pero no es un requisito. Conozco muchísimas personas que viven en España y se manejan nada más que con transporte público y que no tienen coche. Sin embargo, este punto en Estados Unidos es bastante distinto, porque en Estados Unidos el país es inmenso, las distancias son inmensas y necesitas sí o sí un auto. Conozco una pareja muy amiga que emigraron hace muy poquito a Estados Unidos con una visa de trabajo y están pensando en comprar el segundo auto, uno para él y otro para ella, porque obviamente trabajan en distintos lugares y se tienen que mover nada más que en auto, porque viven rodeados de autopistas, rodeadas de avenidas inmensas, donde sí o sí necesitan un auto porque las distancias son gigantes. Ni hablar si vivís en zonas residenciales, alejados de los centros, de las empresas internacionales, de las oficinas. Sí o sí, en Estados Unidos necesitas auto. Sexta diferencia entre Estados Unidos y España es la comida. De más está decir que acá va a haber una pica, una pelea, porque muchos van a estar de acuerdo con la comida americana, el hot dog, las hamburguesas, pizza y demás, y muchos otros van a estar más del lado de las tapas, la paella y la gastronomía española. Lo cierto es que España tiene una gastronomía mucho más variada, mucho más saludable. Además, hay mucha más conciencia en cuanto a la gastronomía y la comida saludable. En Estados Unidos, sin embargo, es completamente distinto. Estados Unidos es muy conocido por la comida fast food, comida rápida, de muy mala calidad, que puede ser riquísima, puede ser exquisita, pero lo cierto es que es muy mala comida, no es para nada saludable, no hay tanta conciencia por la comida saludable. Ahora es como que se está empezando a hablar un poco más, se está tratando de informar un poco más, pero lo cierto es que el país en general todavía sigue siendo bastante distinto y siguen todavía no pensando tanto o no concientizando tanto en la comida saludable. Además, los precios de la comida también son bastante distintos. En España es mucha más económica la comida que en Estados Unidos, así que este también es un punto a favor de España. Por otro lado, con respecto a los alquileres, alquilar en Estados Unidos puede ser bastante más costoso que alquilar en España. Por supuesto, el último tiempo en España los costos de los alquileres se han incrementado bastante, pero aún así sigue siendo mucho más económico alquilar en España que alquilar en Estados Unidos. Además, muchas personas en Estados Unidos terminan viendo realmente imposible vivir en pleno centro de las ciudades, en pleno centro de Nueva York, en pleno centro de Manhattan, en pleno centro de Miami, en pleno centro de San Francisco, con lo cual recurren sí o sí a tener un coche. En cambio, en España podés conseguir alquileres mucho más económicos viviendo en las afueras de las ciudades. Vamos a decir que quieren vivir en Madrid porque tienen el trabajo en Madrid. Hay zonas en los alrededores de Madrid que son mucho más económicos que vivir en pleno centro y se van a poder mover tranquilamente mediante el transporte público. Eso hace que puedan ahorrar en cuanto al alquiler y además ahorrar en cuanto a los costos del coche, del mantenimiento, de tener que comprar un coche, de la nafta, y que solamente gasten en transporte público, que en España incluso no es tan costoso. Así que en ese sentido, en cuanto al tema de los alquileres, es también un punto a favor para España. En cuanto a un tema de la educación, y esto es un factor importantísimo, sobre todo si emigramos con niños o tenemos pensado formar familia en alguno de estos dos países, la educación es mucho mejor en España. De hecho, en España la educación es gratuita desde los 3 años.
Si bien tienen la posibilidad en España de llevar a sus niños a un colegio público, concertado o privado, lo cierto es que es mucho mejor el nivel de un colegio público que de un colegio privado. Sin embargo, en Estados Unidos la educación gratuita en los colegios en la primaria comienza a partir de los 5 años. La educación universitaria es costosa, de hecho es bastante costosa, y además, un dato muy importante, es mucho mejor la educación privada que la educación pública. Cuando uno quiere acceder a una buena educación en Estados Unidos, necesita acceder a una universidad o a un colegio privado para poder tener buena educación. Sin embargo, en España, simplemente accediendo a la universidad pública o a los colegios públicos, ya van a tener un nivel excelente. Es más, las universidades, tanto en Estados Unidos como en España, son públicas y privadas, pero en Estados Unidos tienen mucho más peso, mucha más importancia y relevancia una universidad privada, mientras que en España las mejores universidades y los mejores colegios son, como les decía, los públicos. Así que en ese sentido, por una cuestión de costos, termina ganando también España, y por una cuestión de importancia entre lo público y lo privado, también termina ganando España en este sentido. Así que estas son más que nada las diferencias en cuanto a lo público y lo privado, Estados Unidos y España. En Estados Unidos es de común conocimiento que las familias se endeudan para poder acceder a una buena universidad para sus hijos, donde hacen una especie de fondo en común desde que son chiquitos. Muchas familias desde que nacen empiezan a invertir y a ahorrar para que sus hijos puedan llegar a la universidad. ¿Por qué? Porque básicamente necesitan que vayan a una universidad privada para poder tener una buena educación. Otro tema muy importante y que medio lo fui mencionando a lo largo del video es el balance, el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Eso en España es muy valorado, es muy bien visto, es muy acostumbrado. Todos tienen y valoran y respetan su tiempo libre, su tiempo familiar, su tiempo de amigos, y trabajan lo necesario. Sin embargo, en Estados Unidos la gente trabaja mucho más, no se valora tanto el tiempo libre, la gente vive para trabajar y terminan siendo bastante más ambiciosos porque obviamente quieren ganar más, necesitan trabajar más, y eso te lleva, aunque no quieras, a una vida bastante más ambiciosa y más estresante. Por último, y ya como para cerrar, y esto más dedicado a las familias, es el hecho de cómo es criar o mantener niños en Estados Unidos y cómo es criarlos y mantenerlos en España. Empezando por el costo que sale el parto en España y en Estados Unidos. En España está cubierto por la asistencia pública, no necesitan invertir un dineral para poder tener un parto en España, mientras que en Estados Unidos es costoso, porque además, como les decía al inicio, además de que tienen que pagar un seguro médico, ya de por sí la asistencia sanitaria es muy costosa y es muy común que tengan que pagar un extra arriba de lo que pagan mes a mes mensualmente para el seguro médico. Por otro lado, en cuanto a la licencia por paternidad y maternidad, en Estados Unidos no está por ley que todos los trabajadores tienen que tener una licencia por maternidad o paternidad. Esto va a depender muchísimo, por un lado, del estado, porque cada estado tiene sus leyes, entonces cada estado tiene su autoridad con estas cosas, y por otro lado también depende mucho del empleador, si te da o no te da esta licencia por maternidad o paternidad. Sin embargo, en España, todos los padres de los niños que nacen en España tienen licencia remunerada para el cuidado de sus hijos, de sus niños, después del parto. Así que en ese sentido sigue ganando España con estas cosas. Por otro lado, siguiendo por las licencias, en España también tienen licencia en caso de enfermedad de los hijos. También los padres se pueden tomar una licencia para el cuidado de sus niños. Sin embargo, en Estados Unidos no tienen derecho a licencias remuneradas y va a depender también siempre del empleador.
Así que cuéntenme ustedes en los comentarios cómo ven este balance, qué piensan, qué país les gusta más después de lo que escucharon. Si ustedes ya han tenido la experiencia de vivir en uno o en otro, cuéntenlo en los comentarios a ver qué piensan. Si están de acuerdo con esta comparación, con estos factores, déjenme sus comentarios. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Realmente Estados Unidos y España son dos países muy deseados y muy demandados a la hora de pensar en emigrar al extranjero. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron y activen la campanita de notificaciones. Y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.